Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, amigos, tengo un tema que simplemente no podía dejar pasar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias, chismes y emociones fuertes. Y es que, como lo indica el título, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, amigos, así como lo oyen. 23 de septiembre de 2025. Y las redes sociales, los medios, el mundo entero está hablando de esto. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas a nivel internacional. Sus nombres son sinónimo de talento, belleza y, por supuesto, romance. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkam, que por cierto, me tiene enganchada. Y bueno, la química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan intensa, que era inevitable que los fans soñaran con que esa magia se trasladara a la vida real. Y por supuesto así fue. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la envidia de todos, los goals de muchos. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son como las pintan. Hubo rumores, idas y venidas, especulaciones, y finalmente la triste confirmación de su separación. Pero bueno, la vida sigue, ¿verdad? Ambos han seguido sus carreras, han seguido adelante, buscando la felicidad por separado. Hande, por su parte, ha estado trabajando en nuevos proyectos, deslumbrando con su belleza y su elegancia. Kerem, por su lado, ha seguido cosechando éxitos profesionales, y también se le ha visto con otras parejas. Pero, amigos, la vida da muchas vueltas. Y ahora, el 23 de septiembre de 2025, nos encontramos con una noticia bomba, un bombazo que ha explotado en las redes sociales y que ha dejado a todos con la boca abierta. Y como no podía ser de otra manera, estoy aquí para contarles todos los detalles, las especulaciones, los rumores y, por supuesto, mi opinión personal. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje por el mundo de Hande y Kerem, porque hoy vamos a desentrañar esta noticia impactante. Y antes de empezar, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, denle un buen like a este si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Y ahora sí, comencemos. La noticia, amigos, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Sí, lo han oído bien. Han sido fotografiados, filmados, capturados en imágenes, disfrutando de una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul. Y no estoy hablando de una cena casual entre amigos. Las fotos y vídeos que circulan por la red muestran una cercanía, una complicidad, una chispa que solo podemos describir como romántica. Las imágenes, que se han viralizado en cuestión de horas, muestran a Hande y Kerem riendo, conversando animadamente, mirándose fijamente a los ojos. Se les ve muy cercanos, incluso intercambiando gestos de cariño. En resumen, parecían una pareja. La noticia ha corrido como la pólvora, y las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Muchos celebran la posible reconciliación, soñando con que su amor renazca. Otros, por el contrario, son escépticos, y se preguntan si todo esto es una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una reconciliación? ¿O simplemente se trata de una coincidencia, de una cena entre dos viejos amigos? La verdad, amigos, es que todavía no podemos saberlo con certeza. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, han hecho declaraciones oficiales al respecto. Lo único que tenemos son las imágenes y los vídeos, que por cierto, hablan por sí solos. Analizando las fotos y los vídeos, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que Hande y Kerem se sienten muy cómodos el uno con el otro. La atmósfera en la que se encuentran es relajada, distendida. La química entre ellos sigue siendo palpable, incluso después de tanto tiempo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que existe una conexión especial entre ellos. Por otro lado, también es cierto que no podemos asegurar al 100% que se trate de una reconciliación romántica. Podría ser que simplemente hayan decidido ser amigos, que hayan superado el pasado y que estén dispuestos a mantener una relación cordial. O como mencionaba antes, podría tratarse de una estrategia de marketing. Quizás estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, y esta cena sea parte de la promoción.
Sin embargo, amigos, yo personalmente me inclino por la primera opción. Creo que Ande y Kerem han madurado, han aprendido de sus errores, y han encontrado la forma de volver a conectar. Creo que el amor que sentían el uno por el otro nunca se ha ido del todo. Y creo que en esta cena hemos visto el renacimiento de ese amor. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, después de tanto tiempo? Bueno, amigos, aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores. Y es que, según diversas fuentes, Ande y Kerem han estado trabajando en secreto en un proyecto juntos. Se dice que están grabando una nueva serie, que se estrenará a finales de este año. Y por supuesto, esta cena podría ser una forma de generar expectación y de preparar el terreno para el lanzamiento de la serie. O tal vez simplemente decidieron darse una nueva oportunidad. El tiempo cura las heridas y las segundas oportunidades existen. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban, de que no podían vivir el uno sin el otro. O tal vez simplemente el destino los ha vuelto a cruzar en el camino. Sea como sea, la noticia de Ande y Kerem juntos ha generado una gran expectación. Los fans están emocionados, los medios de comunicación están pendientes de cualquier movimiento, y las redes sociales hierven de actividad. Todos queremos saber qué va a pasar, si esta reconciliación se confirmará, si volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la vida real. Y ahora me gustaría compartir con ustedes mi opinión personal. Como fan incondicional de Ande y Kerem, y como alguien que ha seguido su historia desde el principio, estoy muy emocionada con esta noticia. Me encanta la idea de que puedan volver a estar juntos, de que puedan ser felices el uno con el otro. Creo que hacen una pareja maravillosa, que se complementan a la perfección, y que tienen una química inigualable. Pero también soy consciente de que la vida no es un cuento de hadas, y que las relaciones pueden ser complicadas. No quiero hacerme demasiadas ilusiones, pero tampoco quiero perder la esperanza. Lo único que deseo es que Ande y Kerem sean felices, y que encuentren la forma de estar juntos, ya sea como pareja o como amigos. Y ahora, amigos, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿O creen que se trata de una estrategia de marketing? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Y no se preocupen porque, como siempre, estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier noticia que surja sobre Ande y Kerem. Les mantendré informados, les contaré todos los detalles, y analizaremos juntos todo lo que suceda. En conclusión, amigos, la noticia de Ande Ercel y Kerem Bürsin juntos ha sido la bomba del día. Las imágenes y los vídeos hablan por sí solos. Hay un ambiente muy bueno, existe una conexión especial entre ellos. Estamos a la espera de una confirmación oficial. La verdad, la incertidumbre es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y mientras tanto, solo nos queda soñar y especular. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido entretenidos y que les haya informado sobre la noticia de Ande y Kerem. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos, por ser parte de esta comunidad. Recuerden que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Volvemos, amigos. Y la emoción continúa. Como les dije, la noticia de Ande y Kerem es un huracán que arrasa con todo. Y como buena YouTube y fanática de esta pareja, tengo más que decir. Vamos a profundizar en esta historia, a analizar cada detalle, a desmenuzar cada rumor y, por supuesto, a seguir soñando con ese happy ending que todos anhelamos. Ya establecimos que el 23 de septiembre de 2025 es una fecha clave en la historia de Ande y Kerem. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué nos revelan las fuentes más confiables? ¿Hay pistas que nos ayuden a descifrar este misterio? Vamos a ello. Empecemos por las imágenes. Los paparazzi siempre al acecho capturaron momentos que honestamente nos dejaron sin aliento. La cena, según las fuentes, tuvo lugar en La Belle Époque, un restaurante de alta cocina en el corazón de Estambul. Un lugar romántico elegante con una ambientación perfecta para una velada especial.
Las fotos muestran a Hande y Kerem sentados en una mesa junto a una ventana, con vistas a la ciudad iluminada. Él con su clásico estilo impecable y ella, radiante con un vestido que resaltaba su belleza natural. Pero lo que realmente llamó la atención fue la conexión entre ellos. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los gestos de cariño. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales. Los *hashtags *Hande Kerem Forever y @Senkal Kapimi Revival inundaron Twitter e Instagram. Los fans eufóricos crearon *memes editaron vídeos y compartieron sus sueños de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Pero como les dije, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. También existen los escépticos, aquellos que creen que todo esto es una estrategia bien calculada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ambos están en la cúspide de sus carreras? Algunos argumentan que esta reconciliación podría ser una forma de generar *hype para un nuevo proyecto, como una serie o una película. Y como les conté, hay rumores de que Hande y Kerem están trabajando en algo juntos. Las fuentes más cercanas a los actores aseguran que están grabando una nueva producción, un proyecto secreto que podría sorprender a todos. ¿Será esta la razón detrás de la cena? ¿Una forma de promocionar la serie? ¿O es simplemente una coincidencia? Analicemos los posibles escenarios. Escenario 1, la reconciliación real. Este es el escenario que todos los fans esperamos. Hande y Kerem, después de un tiempo separados, han encontrado la forma de volver a conectarse. Han superado los obstáculos, han aprendido de sus errores y han decidido darse una nueva oportunidad. El amor, como dicen, a veces regresa. Y en este caso parece que el destino les ha dado una segunda oportunidad. En este escenario, la cena romántica fue un momento íntimo, una declaración de intenciones, un nuevo comienzo. Escenario 2, estrategia de marketing. Este es el escenario más cínico, pero también el más realista en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem están trabajando en un proyecto juntos, y la cena fue una forma de generar expectación y atraer la atención del público. Las fotos y los vídeos se filtraron accidentalmente y las redes sociales explotaron. El objetivo, crear *y asegurar el éxito de la serie. En este escenario, la cercanía y la complicidad entre ellos son parte de un guión, de una actuación. Escenario 3, amigos, pero con algo más. Este es un escenario intermedio. Hande y Kerem son amigos, pero aún existe una conexión especial entre ellos. La cena fue una reunión de amigos, pero también un momento para revivir viejos recuerdos, para reavivar la chispa que siempre estuvo presente. En este escenario, la relación entre ellos es más compleja, más ambigua. Puede ser que no estén listos para una reconciliación formal, pero tampoco quieren renunciar a la conexión que los une. ¿Qué dicen las fuentes? Lamentablemente, las fuentes oficiales siguen siendo herméticas. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes han confirmado ni negado nada. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los actores han filtrado algunos detalles. Están muy felices. Se ven muy bien juntos. Hay un proyecto en marcha, pero no puedo decir más. Estas declaraciones, por supuesto, son ambiguas, pero sugieren que algo está pasando. ¿Será una reconciliación? ¿Un proyecto secreto? ¿O ambas cosas? El impacto en las redes sociales. Como les dije, las redes sociales son un hervidero de actividad. Los fans están divididos entre la emoción y el escepticismo. Los memes y los comentarios se multiplican por segundos. Aquí les dejo algunos ejemplos. Hande y Kerem juntos otra vez. Mi corazón no puede con tanta alegría. Esto es todo marketing, seguro. Pero ojalá me equivoque.
Asterisco asterisco asterisco, la química entre ellos es innegable. Son la pareja perfecta. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿será que nos están preparando para una nueva temporada de Love is in the Air? Asterisco asterisco. Las redes sociales son un espejo de la sociedad. Reflejan nuestras emociones, nuestras esperanzas, nuestros miedos. En este caso, las redes sociales reflejan el amor y la admiración que los fans sienten por Ande y Kerem. Asterisco asterisco, mi opinión personal, emoticono besos. Como les dije, soy fan incondicional de Ande y Kerem. Me encanta la idea de que puedan volver a estar juntos. Creo que hacen una pareja maravillosa, que se complementan a la perfección, y que tienen una química inigualable. Pero también soy consciente de que la vida no es un cuento de hadas. Las relaciones pueden ser complicadas y las segundas oportunidades no siempre funcionan. Sin embargo, creo que hay algo especial entre Ande y Kerem. La conexión que tienen es única. Creo que el amor que sentían el uno por el otro nunca se ha ido del todo. Por eso me inclino por la primera opción, la reconciliación real. Creo que Ande y Kerem han madurado, han aprendido de sus errores, y han encontrado la forma de volver a conectar. Creo que se extrañan, que se necesitan, y que están dispuestos a luchar por su amor. Asterisco asterisco, ¿qué sigue? Asterisco asterisco. Ahora, solo nos queda esperar. Esperar a que Ande y Kerem hagan declaraciones oficiales. Esperar a que se confirme o se desmienta la noticia de la reconciliación. Esperar a que se estrene la serie. Mientras tanto, seguiremos soñando, especulando, y compartiendo nuestra alegría con todos los fans. Asterisco asterisco, un llamado a la acción asterisco asterisco. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿O creen que se trata de una estrategia de marketing? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.